en tus manos. Bienvenidos a un nuevo proyecto. Para hoy vamos a compartir cómo realizar este bolso para niñas. Es un souvenir muy lindo que puedes hacer para regalar en tus fiestas infantiles y es muy sencillo el paso a paso. Entonces espero me acompañen en todo el proceso, en todo el video, para que aprendan a hacerlo junto conmigo. Bienvenidos. Y los materiales para este proyecto entonces son foamy en color lila, blanco escarchado, una pieza muy pequeña de fucsia y de rosado claro. También necesitamos piezas de cartón, ya puede ser de cualquier caja que no estés utilizando. También silicona, las barras de silicona caliente con la pistola, 1 metro de cinta de 2.5 centímetros de ancho, aproximadamente 1 metro de este cordón en color plata del delgado, silicona líquida también, una pieza muy pequeña de cinta pega despega o velcro, algodón siliconado también un poco y unas flores hechas en listón, unas rosas hechas en listón que ya les he enseñado en proyectos anteriores. Igual yo les dejo el enlace para que aprendan a realizarlos. Y con estos materiales comenzamos. Estos son los moldes, ¿sí? Para realizar el bolso. Recuerden que los moldes los compartimos en el blog y en la página en Facebook para que quede mucho más fácil descargarlos o copiarlos también con medidas y todo. Ustedes saben que así se los compartimos en cada proyecto. Aquí les voy a decir cuántas piezas vamos a cortar. Vamos a cortar una pieza en el color que prefieras. Yo escogí el lila, una pieza para conformar lo que es el cuerpo. Son 6 piezas en total para lo que son los laterales del bolso. Vamos a cortar 2 en lila y la misma pieza en el cartón, 2 en blanco escarchado también en foamy y la pieza en cartón. Para la base del cuerpo vamos a cortar una en cartón y una también en foamy para que nos dé mayor resistencia. Estas son las partes ya de decoración también del bolso, en blanco una, en la parte también del cierre del bolso otra pieza. Esta es para decorar la parte trasera del bolso y este es la parte que haría el cuerno del unicornio y las orejas del unicornio. Entonces aquí hay 2 de las pequeñas, 2 de las grandes para las orejas, una sola para el cuerno del unicornio y esto sería lo que conformaría el cuerpo como tal. Entonces vamos a empezar a armarlo. Bien, lo primero que vamos a armar entonces son los laterales, los lados del bolso. Entonces vamos a tomar una de las piezas de cartón y la vamos a forrar con una de las piezas de cada color del foamy. Entonces en una será el escarchado y en otro el lila o morado. Ustedes ya deciden si lo pegan con silicona caliente o con silicona líquida. Yo en el momento lo voy a pegar con silicona caliente porque es más rápido. Entonces aplico buena silicona. Así. Lo mismo hago por este lado. E igual hago entonces con el del otro extremo, el del otro lado del bolso. Bueno, aquí entonces ya pegué totalmente la pieza por ambos lados y en la parte superior introduje la cinta en la que van a colgar el bolso las niñas. Entonces aquí lo pegué muy bien acá, entonces también lo tengo en esta parte acomodado y ya sea con silicona caliente o con silicona líquida. Entonces vamos a pegar para que quede totalmente en la pieza, ¿sí? Para que no se nos vaya a soltar. Hacemos presión y lo mismo hacemos en el otro lado. Aplicamos bastante silicona para que quede bien fijo. Esperamos a que seque, ¿sí? Acomodamos bien y esperamos a que seque un poco, a que se enfríe un poco para quitar el exceso de silicona. También pueden hacerlo con la silicona líquida,
pero a veces con ella puede que se suelte un poco el bolso, se le suelte la amarra. En cambio la silicona caliente pega mucho más. Entonces aquí soplamos un poco para quitar lo caliente, retiramos con los dedos, que ya no esté tan caliente, que si no nos quemamos. Y así entonces ya quedan los laterales con la cinta, acomodamos totalmente pegada, ¿listo? Pues ahora, esta mientras seca la dejamos aquí a un lado. Ahora lo que vamos a hacer es con la parte base del bolso, con esta parte que hace la base, entonces también la vamos a pegar. Aplicamos bastante silicona. Y pegamos la pieza. Estas partes de cartón son importantes porque le dan firmeza, entonces eso hace que el proyecto dure más. Bueno, aquí les voy a explicar algo que es importante para cuando vayan a empezar a armar el bolso. Estos son los moldes que les voy a compartir en el blog o en la página en Facebook, Arte en tus manos con Lili y Sam. Y así es como debe armarlo ustedes cuando ya lo tengan impreso. Entonces aquí lo que van a hacer es que van a unir dos piezas y les va a conformar así en una sola pieza para que puedan cortar el cuerpo del bolso. Como pueden ver, tienen unas marcas. Esas marcas son unas líneas por donde ustedes van a empezar a pegar las partes que van a ser el cuerpo del bolso. Aquí, por ejemplo, hay una línea, entonces esas líneas las van a ir marcando en el foamy para que puedan pegar las partes y entonces les quede mucho más parejo. Entonces, por lo menos yo aquí marqué lo que va a ser la base del cuerpo, la parte de abajo, y esta que fue la que acabé de forrar en el cartón y con el foamy, lo voy a pegar con silicona en esa parte, ¿sí? Eso nos va a dar firmeza. Entonces voy a aplicar silicona. Para que pegue. Y voy a buscar que me quede en las marcas que hice. Esto está en los moldes. Voy a ubicar lo que me quede bien. Ahora los laterales, ¿sí? los que pegamos, estos los vamos a pegar aquí a los lados. También con bastante silicona, ¿sí? Vamos a sostener las piezas y vamos a empezar a pegar. Entonces aquí voy a aplicar en la base donde estaba el cartón y el foamy, voy a aplicar bastante silicona. Y comienzo a pegar. También en las mismas señales que les dejo en los moldes. Pues aquí toca sostener, ¿sí? Toca sostener un rato la pieza para que pegue muy bien y nos quede sin marcas, nos quede sin mancha de la silicona. Entonces aquí voy a sostener un rato y luego pego el otro lado, ¿sí? el otro lateral del bolso. Aquí entonces ya han pegado. Y lo que voy a hacer es también aplicar bastante silicona en estos laterales. E igual acá. Y entonces pegaría el que está a un lado. ¿Sí? Así. Que quede parejo. Pueden primero pegar un lado y luego el otro, también depende la rapidez o la habilidad que tengan para trabajar el foamy. Y sostienen hasta que seque muy bien. Cuando ya haya pegado muy bien, entonces giramos la pieza y hacemos el mismo proceso a este lado. Aplicamos bastante silicona, ¿sí? En todas estas partes y pegamos.
entonces que ya ha pegado perfectamente, ya está seco, entonces vamos a empezar a pegar unas piezas que nos van a servir para decorar. Entonces estas también están incluidas entre los moldes. Entonces lo que voy a hacer es ubicar y comienzo a pegar. Esto va en la parte de atrás del bolso. Les ubico el centro, por lo que probablemente pues me quede centrado. Listo. Lo pueden pegar también con silicona líquida si les da de pronto temor de que no les quede bien centrada la pieza. Esta va aquí. No va a quedar totalmente pegadas estas dos, porque la idea es que él permita que el bolso voltee y que entre ellas se vean pues también las franjas del color del foamy para que quede más lindo. Pero primero voy a pegar la cala del extremo del cierre. Pueden utilizar, como les digo, la silicona caliente, o también hay un pegamento especial para foamy. Ese también nos sirve. O si de pronto no les queda bien pegado desde el principio, con la silicona líquida podemos hacer retoques luego. Entonces pegamos bien. Y luego entre las dos piezas, cuando ya esté seco, pegamos esta otra. Aquí, centrado, que nos permita cuando cerremos el bolso haya el pliegue, ¿sí? El doblez. Y listo, así ya queda lo que es el bolso. Ahora vamos a proceder a decorarlo. Y entonces ya cuando esté totalmente seco, voy a tomar de la cinta pega, despega, cierre mágico o velcro, como le dicen en varios países. Entonces coloco la cinta, la pego con silicona y nos queda entonces así ya listo el bolso. Ahora lo que voy a hacer es que las orejitas, las orejas del unicornio, entonces ya las pegué con silicona líquida, y también voy a armar el cuerno, este triángulo por decirlo así, también está incluido entre los moldes, y lo que voy a hacer primero es empezar a aplicar silicona en una de las orillas así. Y ya sea que sobreponga la pieza o la pegue en las esquinas, así en las uniones, pues con mucho cuidado empiezo a pegar. Este paso del cuerno del unicornio de pronto es un poco más complejo porque hay que irlo pegando poco a poco, ¿sí? Sostener las piezas para que de pronto no se nos vaya a desbaratar. Así. Y esto mismo lo hacemos hasta el final, para que seque completamente. Entonces vamos sosteniendo. Y él nos va dando la forma entonces ya del cuerno del unicornio. Ya terminé entonces de pegar la pieza en foamy para formar el cuerno. Ahora lo que voy a tomar es algodón siliconado y voy a empezar a introducirlo en la pieza. Esto también se utiliza para que le dé mayor firmeza
al cuerno, a la decoración. Pues aquí ya está. Listo. Ahora lo que hago, en la parte por donde rellené voy a aplicar silicona, así que me quede también centrada por donde hice la unión. Entonces voy a aplicar silicona y voy a pegar el cuerno. Soplamos un poco para que pronto no quede muy caliente en el momento en que voy a unir y nos vayamos a quemar. Nos podemos ayudar con las tijeras para introducir mejor. Eso. Y ahora sí pegamos. Bien, sostenemos un rato y cuando ya esté totalmente seco, entonces vamos a proceder a pegar el cordón plateado por todo el contorno del cuerno. Pegué en la parte baja, donde es la base, por decir así, del cuerno, y voy a comenzar a entrelazarlo, por decirlo así, hacerle fuerza con el cordón plata al cuerno, así hasta llegar al extremo. Vean cómo va quedando. Aquí se los acerco para que lo puedan ver. Entonces así va quedando él. Y acá en la parte superior, entonces lo pego con silicona también. Y espero a que seque y corto el exceso. Bueno, el bolso como tal ya está listo. Ustedes pueden decorarlo como prefieran, como más les guste. Aquí entonces, siguiendo con la temática de unicornio, en una balaca, una diadema que hice 3 proyectos antes, entonces este sería como el acompañamiento de esa diadema o esa vincha. Entonces voy a decorarlo también con la temática de unicornio. ¿Listo? Pero aquí voy a pegar bastante silicona. Y lo voy a pegar, y lo voy a pegar en el cierre, por decirlo así, en la tapa de cierre del bolso. Lo voy a ubicar aquí. También espero que seque. Lo podemos poner en esta posición para que ustedes también lo observen cómo va quedando. Voy a utilizar de estas flores para decorarlo. Puedo utilizar todas las flores que hice para el proyecto. Lo ubico ahora que esté seco, como más lindo quede. Y también le voy a pegar las orejas. Es así para que se vayan dando una idea. Ya les voy a enseñar entonces cómo quedaría. Y así entonces pegué las rosas alrededor del cuerno del unicornio. También puse, pegué con silicona caliente las orejas. Entonces, como pueden ver, queda muy lindo. Así también en la parte interna pueden ver el detalle de que se ve bien trabajado. Recuerden que estas ideas son para que ustedes las pongan en práctica, para que hagan para sus niñas, para una fiesta, por ejemplo. También queda muy bien regalarlos. Espero que les haya gustado. Yo me divertí mucho realizando esta idea. Utilizamos material reciclado porque el cartón no lo compré, sino que era de una caja que ya no utilizaba. Y miren cómo le da firmeza al bolso. Espero que les guste. Recuerden que leemos sus comentarios, les agradecemos los me gusta y que compartan el video. Nos vemos en un nuevo proyecto aquí en Arte en tus Manos.